Vamos a continuar con la reunión mientras va viniendo la gente del café. La sesión que vamos a hablar ahora es sobre situaciones conflictivas en el tratamiento hipolipemiante, que básicamente vamos a hacer en función de preguntas-respuestas. Se va a plantear una situación clínica y cada uno de mis compañeros que ahora presentaré y yo mismo vamos a ir contestando pues con las últimas evidencias de una manera práctica. Me acompañan conmigo, yo soy Carlos Escobar, cardiólogo del Hospital La Paz, y me acompañan a mi derecha Rafa Vidal, del Hospital de Lugo y próximo tesorero de la Sociedad Española de Cardiología. Más a mi derecha... Qué peligro. ¿Lo eres o no? No, pero a ver, eso hay unas elecciones, sí. También me refiero. Yo ya he tenido la diferencia... Los estatutos son complicados, diría. Yo ya he tenido la diferencia de... Yo ya he tenido la diferencia de no venir con jersey. A mi derecha tenemos a Adriana Saltígeral del Hospital del Tajo de Madrid, que es vocal de la sección de cardiología clínica. Y a mi izquierda tenemos a Milagro Pedreira, que es del Hospital de aquí cerquita de Santiago de Compostela. Bueno, pues vamos a empezar para no ir acumulando retraso con la primera pregunta. La primera pregunta es ¿cómo actuar ante un paciente con prediabetes y dislipemia? Adriana. Muy bien, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia este sábado, que además que afuera hace un sol radiante. Así que, primero que nada, muchas gracias por estar aquí disfrutando de estas sesiones. Y bueno, esta pregunta nos surgió porque, tenemos que considerar que el beneficio de las estatinas a nivel macrovascular, la prevención de eventos cardiovasculares, está ampliamente demostrado. Sin embargo, en el año 2010 se publicó este metaanálisis que incluyó el análisis de 13 ensayos, de 3 estudios diferentes con estatinas. Dentro de las estatinas que se analizaron, pues estaba la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina, la pravastatina, ¿vale? Y cuando se analizaron estos 3 ensayos, más o menos se incluyeron un poco más de 90.000 pacientes y se vio que en el seguimiento medio de unos 4 años que se realizaba en estos ensayos, la prevalencia o la nueva aparición de casos de diabetes fue de un 9%. Esto levantó las alarmas de si el beneficio podía ser superior al perjuicio que nos daba de la nueva aparición de eventos de diabetes. Entonces, finalmente, en este metaanálisis lo que concluyen es que, bien, hay un 9% de asociación con nuevos eventos o diabetes de nueva aparición, pero el beneficio que nos aportan las estatinas a nivel de prevención de eventos cardiovasculares siempre será superior a este pequeño, como ellos denominan incluso, pequeño problema que encuentran en el seguimiento de estos pacientes. ¿Vale? Entonces, esto es algo que nos preocupa, ¿vale? Como clínicos que somos, todos los pacientes que tratamos, no los tratamos por 4 años, los tratamos por muchos más años, mantenemos las estatinas, ¿vale? Y hemos visto pues, que las estatinas se asocian con problemas de elevación de la hemoglobina glicada, elevación de la glucosa en ayunas, nuevos casos de diabetes. ¿En quiénes nos deberemos de preocupar o en quiénes nos debemos de fijar más de nuestros pacientes en la consulta? Bueno, no es el 100% de nuestros pacientes, incluso en este metaanálisis que están analizando más de 90.000 pacientes. La prevalencia de nuevos casos de diabetes es 9%, porque es baja, pero debemos de tener cuidado con un subgrupo de pacientes. Aquellos pacientes pues, que sean obesos, aquellos pacientes que tengan ya glucosas en ayunas elevadas, que tengan factores de riesgo asociados, o sea, que tengan una predisposición a esa diabetes, tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa cuando se hacen análisis con nuevas estatinas? En concreto, hablemos de pitavastatina, es una de estas nuevas estatinas, y de hecho, cuando yo mencioné las estatinas que se incluyeron en este metaanálisis que se publicó en el 2010, no dije pitavastatina. Bueno, pues una estatina más reciente se empezó a emplear en Japón y a nivel europeo llegó años después. Es de las últimas estatinas que tenemos en el mercado comercializadas y se han hecho estudios para analizar cuál es la relación que tiene con la aparición de nuevos casos de diabetes y se ha visto que no hay una asociación como con las otras estatinas. Por lo tanto, cuando se analizan la elevación de los niveles de hemoglobina glicada en nuestros pacientes a los que tratamos con pitavastatina, vemos que este aumento no se ve.
Por lo tanto, en la ficha técnica de esta estatina en concreto, tenemos la única estatina con la recomendación de que no se asocia, no hay una evidencia asociada al aumento de la predisposición de diabetes. Por lo tanto, Carlos, a tu pregunta, ¿qué hacemos en estos pacientes con diabetes o prediabetes y que tenemos que tratar con estatinas? Porque consideremos que se van a beneficiar, siempre el beneficio es superior. Eso lo quiero dejar bien claro. Las estatinas tienen un beneficio muy superior al perjuicio que podamos nosotros encadenar, pero con esta estatina en concreto, con pitavastatina, podemos tener más tranquilidad en aquellos pacientes que tienen ese riesgo de poderles dar el beneficio del tratamiento. Y siguiendo más en esta línea, antes de dar el turno de palabra a la audiencia, Mila, ¿qué hay que tener en cuenta en el tratamiento hipolipemiante a un paciente hipercolesterolémico con síndrome metabólico? Bueno, yo también quiero agradecer a la organización, a ti, Carlos, y a todos por estar aquí después de días y días de lluvia permanente. Es de agradecer que sale el sol y aquí estáis. De verdad que os lo agradezco de corazón. Bien, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es lo primero, como cualquier paciente, estratificar el riesgo, numerarlo. Ayer era Óscar que decía, creemos que hacemos las cosas bien y si no las mides, no estás tan bien a veces. Entonces, estratificar el riesgo nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, considerar siempre el riesgo de cada individuo. Esto es algo que sabemos de sobra. Cuanto mayor riesgo, sabemos que mayor beneficio, pero siempre queda un riesgo residual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese riesgo residual? Cuanto antes empecemos a controlar el avance de ese riesgo, pues menor riesgo residual va a haber. Esto por un lado. Y otra cosa, un concepto que a mí me parece que es interesante y además muy importante, es que esto es un concepto dinámico. El riesgo no es una foto de hoy, aquí, día 14 de abril, sino que el riesgo es algo dinámico. Tu riesgo, el mío, dentro de X meses, igual no es el mismo. Entonces, esto es algo que hay que considerar de una manera continua. Esta diapositiva que salió ayer saldrá hoy y seguirá saliendo porque es un clásico que nos ha llenado de felicidad a los médicos, porque vemos que si tratamos a los pacientes, bajamos el LDL, bajan los eventos con una relación absolutamente lineal. Pues bueno, es una diapositiva que, como digo, aporta la información que nos ha dado el peso a nuestra actuación médica, pero también saltó una alerta que salió a raíz del estudio Júpiter, cuando se hace un subanálisis y se ve que una población, sobre todo en las mujeres, alcanza un 27-28% de riesgo de aparición de diabetes. Entonces, bueno, como pasa siempre, a ver, es allí, ¿verdad? Sí. Siempre hay algo malo, nunca todo es perfecto. Y dices, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué tendrá que ver esto con la estatina con la diabetes? Entonces, bueno, se apelan a varios mecanismos fisiopatológicos en la célula pancreática, entre ellas el bloqueo por la estatina de los canales de calcio, inhibiendo la síntesis de insulina, el bloqueo de productos intermedios como la famosa coenzima Q10, que vale para todo, incluso para todas las membranas del organismo, pero que determina la génesis de glucosa a través del transportador de glucosa T4. Todo eso lleva a una situación metabólica que se parece mucho al síndrome metabólico o a una especie de situación prediabética. Y luego un mecanismo directo, que parece que si se llena la célula de colesterol tiene un efecto tóxico directo sobre este tipo de célula. A ver, bueno, no voy a hablar de esto porque acaba de comentarlo Adriana. Realmente un 9% de diabetes en una población especialmente sensible, que yo creo que es lo más relevante de este metaanálisis de 91.000 pacientes, que es que los pacientes que tuvieron mayor riesgo de diabetes, como ella bien señaló, son los que están en esa situación que a mí me gusta llamarle prediabetes, porque creo que psicológicamente nos pone en un estado de alerta para ser más cuidadosos. Pero obviamente, a pesar de que hay, esto también lo comentó ella, voy a pasarlo por encima, a pesar de que hay muchos estudios que determinan o que muestran ese efecto diabetógeno, el efecto de riesgo cardiovascular sigue estando por delante, es hasta, digamos, en términos numéricos, el triple del efecto desfavorable. Y dentro de esto, la pitavastatina, la pravastatina, que se vieron que eran estatinas que actúan de otra manera modulando esta célula pancreática, se vio
o se pudo estudiar in vitro y posteriormente en ensayos clínicos, como es este del J-Predit, que se diseñó precisamente para valorar frente a una población control, dieta y estilo de vida frente a dieta, estilo de vida y pitavastatina, y se vio una reducción del 18% en esta población sin que hubiera entre los dos grupos diferencias relevantes en el peso corporal. Y además, ¿pasará esto también en los diabéticos? Porque claro, también ves a diabéticos ya establecidos. Entonces, este estudio, que es mucho más pequeño, mostró también cómo algunas estatinas, como la Prava y la Pita, resultaron ser neutras frente a la Torva, incluso a dosis bajitas, que subía este nivel de hemoglobina glicada. Y esto, como digo, causó cierta alarma en esos años. ¿Qué pasó? Pues que hubo muchísimas publicaciones, muchísima investigación. Este es otro metaanálisis canadiense de 400, casi 500.000 pacientes, donde correlacionan la estatina de más potencia, más dosis y con mayor incidencia del desarrollo de diabetes. Y nada, quería enseñaros esta gráfica, la anterior, donde veis diferentes estatinas, concretamente la Prava y la Pita, sobre su efecto sobre el metabolismo hidrocarbonado, y si os fijáis, bueno, pues el efecto de estas dos que comento es bastante neutro. ¿Y qué pasa? ¿Esto nos resta potencia a la pitavastatina? Pues no. Ya veis que al lado de otras estatinas más conocidas, o que porque salieron antes y se comunicaron resultados clínicos antes en nuestro medio, pues sigue siendo o está considerada por sus efectos sobre el LDL como una estatina de media o alta potencia incluso. Entonces yo voy a contestar concretamente. ¿Qué aspectos tendríamos que tener en cuenta para un paciente de estas características? Una cosa que comenté antes era lo del riesgo dinámico. La Sociedad Europea de Aterosclerosis recomienda para estos pacientes como prediabéticos calcular el Frise-Dix, ¿no? el riesgo a 10 años de diabetes, y a lo mejor en esta población tenemos que tratar de dar una estatina con un efecto más neutro. Podría ser Prava o Pita. Parece que hay cierto efecto favorable en la pitavastatina, y desde luego lo prioritario en cualquier caso es alcanzar los niveles objetivos de LDL. Entonces tampoco nos debemos olvidar de que podemos combinar distintos tratamientos hipolipemiantes. De lo que se trata, y afortunadamente cada vez tenemos más alternativas terapéuticas en el tratamiento hipolipemiante que nos permiten individualizar más, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. El tratamiento hipolipemiante. Si yo tengo un paciente con una estatina de potencia intermedia, con riesgo de desarrollar diabetes, síndrome metabólico, glucemias alteradas, sobrepeso, obesidad, etcétera, puedo cambiar a pitavastatina, que es neutra o incluso efecto positivo, y si no puedo utilizar la pitavastatina por el motivo que sea, o utilizo pitavastatina y no se controla, o lo que sea, también puedo asociar otros tratamientos hipolipemiantes que se han demostrado que son neutros en cuanto al efecto sobre la glucemia, como puede ser la ezetimiba. O sea, las alternativas pueden ser mantener la estatina y asociar ezetimiba, cambiar a pitavastatina, asociar un nutracéutico, cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que cada vez nos permite más individualizar el tratamiento, afortunadamente, y cuantas más alternativas vayan viniendo, pues mucho mejor. La siguiente pregunta te la hago a ti, Rafa. Una vez controlado el colesterol LDL, ¿qué hacer cuando el colesterol HDL está bajo? Bueno, yo la primera parte de la pregunta he puesto que es como la búsqueda del santo grial, ¿no? Que estos son los caballeros de la tabla cuadrada, ¿no? Porque realmente, como os pondré, pues bueno, ha sido una búsqueda ardua y no... Parece que una de las cosas más eficaces es hacer ejercicio, porque no tenían caballos, ¿no? Que esa es una de las cosas a tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos dicen primero las guías? ¿Realmente hay una diana terapéutica para el HDL? Bueno, pues no va a haber un objetivo. Lo que sí nos dicen es que si tú tienes un HDL mayor de 40 en hombres o más de 48 en mujeres, pues tu riesgo va a ser bajo, ¿no? Eso es lo que tenemos en las guías sobre HDL, porque bueno, las evidencias de los tratamientos no nos han ofrecido, digamos, muchas garantías, ¿no? De unas opciones eficaces, ¿no? Y realmente esto de las guías pues viene un poco de esto, ¿no? Viene del Framingham, donde los pacientes con mismos niveles de LDL, pues con determinados niveles de LDL, según el HDL, pues se modificaba el riesgo. Y bueno, y en otro de estos registros, que es el PROCRAM, pues también se veía lo mismo, ¿no?
que si tu HDL pues, era bajo, tenías mucho más riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Lo que nos dicen las guías realmente, que es la frase un poco que está marcada ahí en rojo, es que realmente probablemente lo que haya es un HDL disfuncional, no es el tema de los niveles hasta dónde subimos, ¿no? Y es donde se está moviendo un poco la evidencia en este momento, ¿no? Hay un riesgo, dentro de lo del riesgo residual, pues tendríamos el HDL, el paciente ya tiene el LDL controlado, podemos hacer algo más por el HDL, ¿no? Porque es parte del riesgo que no estamos cubriendo. Y bueno, estos son un poco una muestra de todo el desarrollo de fármacos para intentar subir el HDL. Pues, por un lado tenemos el Vagit, que fue el primero, que sí que a dar a un seguimiento a 5 años, pues sí que había un beneficio, no de ese aumento del HDL con gemfibrocilo, pero bueno, eso pues pensando en el paciente que hay que bajar el LDL es una combinación que bueno, tiene riesgo de interacciones, entonces bueno, nos queda un poco fuera, ¿no? Luego el FIL, que fue con diabéticos, realmente tampoco pudieron demostrar que intentar subir el HDL tuviera parte de beneficio, ¿no? Y luego tenemos la rama de la niacina, ¿no? Que era una de las grandes esperanzas, pero los estudios entre la mala tolerancia cuando no se daba con el Lorapipran y luego apariciones de ictus, pues también ya limitaron esa opción, ¿no? Que era una de las que la gente tenía esperanzas, ¿no? Y la última esperanza que se manejó pues fueron los inhibidores de CETP, que tenéis ahí Illuminate, que fue el primero, que ya marcó un poco el torcetrapib, que no parecía una vía muy favorable porque había más riesgo de hipertensión, y luego en otros pues no pasaba igual eso, pero los efectos pues fueron neutros, y realmente en el último, que fue el Revil, realmente más el beneficio venía de bajar el no HDL que de ese aumento de HDL. Entonces, bueno, realmente aumentar el HDL es distinto de disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Que es un poco lo que pone ahí, igual es qué HDL estamos aumentando, ¿no? Que es lo que nos están diciendo las guías. Entonces, claro, las guías lo que nos dicen al respecto de esto, pues bueno, que el papel de las estatinas, ¿no? Y quizás en algún tipo de pacientes que tienen ya unos niveles muy elevados, en lo que se refiere a triglicéridos, que un poco a veces va relacionado con el HDL, pues podrías plantear un poco el tema de los fibratos, pero bueno, realmente lo que tenemos son opciones bastante escasas, ¿no? Realmente el ejercicio y todas las medidas de cuidados de estilo de vida, ¿no? Son las que nos pueden ofrecer un poco de beneficio, insistir en eso. Y luego las estatinas, pues también puede haber un intento de buscar pues, una que pueda ser un poco más beneficiosa, ¿no? Quizás conseguir un mayor aumento de HDL, y bueno, algunos estudios hay que no todas las estatinas aumentan el HDL igual, ¿no? Quizás pues el mejor perfil en este caso, pues algunas dosis de pitavastatina, si tuvieras que ir a dosis muy altas de algunas de las estatinas potentes, incluso pues se puede reducir el HDL. Entonces yo creo que es un campo en el que hay que perfilar un poco el tipo de paciente, y igual pues si tienes que priorizar descenso del LDL, pues igual no te puedes preocupar tanto del HDL, e igual insistir con medidas como el estilo de vida, que serían un poco las más beneficiosas en este caso, ¿no? Pero vamos, dentro de los perfiles de estatinas pues se puede un poco escoger alguna que tenga un perfil metabólico más adecuado según el tipo de paciente, ¿no? Sería un poquito el punto de vista. Es que estamos acostumbrados a, cuando nos hablan de partículas de LDL, que aquí hay diferentes, por ejemplo en el diabético, pequeñas y densas, y en el colesterol HDL pues no solo es la cantidad, sí, que es lo que estamos acostumbrados de ver, de que cuanto más bajo el riesgo es mayor, sino también la calidad, y los tratamientos parece que aumentan la cantidad, pero las partículas que aumentan de HDL no deben ser las adecuadas. También es verdad que, por ejemplo, en datos del estudio Júpiter salieron que basalmente el HDL sí era un predictor, pero una vez que estaba tratado con estatinas, esa capacidad de predicción independiente se iba perdiendo. O sea que nos volvemos a quedar con lo del colesterol LDL, cuanto más bajo, mejor, parece. Exactamente. Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, Adriana. Y vamos a hablar un poquito de interacciones, que yo creo que es importante, que muchas veces no nos damos cuenta, y realmente por utilizar fármacos que no debemos combinar empieza a aumentar la toxicidad, que aunque en general las estatinas sean potentes, pero podemos tener problemas. Entonces, Adriana, ¿qué aspectos hay que tener en consideración a la hora de prescribir una estatina en un paciente tratado con antagonistas de la vitamina K con fármacos comunes que todos prescribimos, que nuestros pacientes tienen, como diltiazem, verapamil o digoxina? Pues muy bien, Carlos. Y esta pregunta viene muy bien a la vista de todas nuestras consultas. Vamos, cada día, pues como lo hemos ido viendo desde el día de ayer, todo el día de hoy por la mañana, las presentaciones pues van muy ligadas a pacientes que son más añosos. O sea, es lo que tenemos en el día a día de nuestra consulta. Pacientes que cada día tienen más años y pues pacientes que cada día tienen más fármacos.
Entonces, cuando analizamos la evidencia científica que hay, bueno, pues, y vemos este estudio en concreto, por ejemplo, analizó unos 150.000 pacientes, que son bastantes. El 83% de estos pacientes que se analizaron, bueno, estaban con una prescripción de una estatina que utilizaba esta vía metabólica. El problema es que dentro de estos pacientes, un 20 o un 30% de ellos tenían además, o sea, de forma concomitante, pues otro fármaco que empleaba esta misma vía metabólica. E incluso si miramos más a fondo estas indicaciones o estos tratamientos que tienen nuestros pacientes, bueno, el 9% incluso estaba contraindicado en la fisiología. ¿He hecho algo? ¿No? De repente sentí como que Darth Vader nos seguía. Eran los caballeros que nos pusiste en la diapositiva, Rafa. Sí, venían. Que se ha sido la esquizofrenia. Sí. Lo he escuchado yo. Bueno, retomemos. Entonces, realmente, a veces, ayer ya lo comentaba Marisol en la mesa, muchas veces la inercia terapéutica en la que estamos envueltos, esta carga asistencial, muchas veces no nos deja mirarnos bien las interacciones y es algo que a lo mejor deberíamos de mirarnos. Este es uno de los papeles estos que veo todos los días en mi consulta, puño y letra de uno de mis pacientes, ¿vale? Solamente he omitido el nombre por esto de la protección de datos, pero es que es lo que hay en nuestra realidad. O sea, a veces yo realmente me pregunto a mis pacientes, pero estas páginas, o sea, ayer ponían en las diapositivas 2 páginas de fármacos que se supone que se toma el paciente, 20, 25 pastillas, o sea, ayer decían 10. No, es que yo creo que tenemos pacientes que tienen 20, 25 pastillas al día que yo le digo, pero es que realmente, o sea, es que me quito el sombrero si usted se toma esto realmente. Y cuando vemos qué es y dices, bueno, pues voy a plantear ahí un poco de ajuste del tratamiento, es que muchas pastillas son analgésicos, el lorazepam, por favor, un Orfidal para dormir, para que no se nos vaya la cabeza, en fin, tenemos muchas cosas que cuando nos miramos, las interacciones son muy importantes. Entonces, Carlos me preguntó concretamente diltiazem, verapamil, digoxina, pero yo creo que las interacciones son mucho más, o sea, van mucho más allá. Y ya te digo, o sea, un 9% están contraindicados en ficha técnica. O sea, muchas veces no nos damos cuenta que los medicamentos que estamos poniendo en el afán de la inercia, en el afán de pasar la siguiente consulta, están contraindicados, ¿vale?, por la interacción farmacológica. Entonces, cuando tenemos muchas cosas buenas juntas, siempre es bueno, pero cuando esas cosas buenas se juntan mucho, cuidado, porque puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, tengamos mucho cuidado con esas interacciones farmacológicas. En el concreto, las estatinas, como ya decía Mila, pues utilizan transportadores para el interior del hepatocito, ¿vale? Se van a hacer mediante proteínas que son transportadoras. Y van a participar además estas proteínas en la absorción de varios fármacos, es decir, tenemos aquí en la imagen pues los diferentes tipos de las estatinas y esos cotransportadores que emplean para introducirse al hepatocito son vías metabólicas que emplean otros fármacos y que pueden hacernos una interacción competitiva por esta vía hepática, ¿vale?, por esta vía metabólica. En concreto, vayamos a cuestiones que nos pueden ayudar, cuestiones de tratar a nuestros pacientes, estos pacientes que he mostrado en la diapositiva, con muchos fármacos. Bueno, tenemos dentro el del arsenal de las diferentes estatinas, los diferentes mecanismos de acción, las diferentes vías metabólicas. Bueno, tenemos pitavastatina, tenemos bepravastatina, pero en concreto pitavastatina, que tienen vías alternas hacia el hepatocito, ¿vale?, que posiblemente, y además es una de las explicaciones de por qué se minimiza la interacción farmacológica y por tanto no tienen interacciones farmacológicas con cuestiones en concreto que nos interesan a los cardiólogos, pero que ya os digo yo que las interacciones son con muchos otros fármacos. Concretamente, en el plano de la cardiología, bueno, pues no vamos a encontrar interacciones con fenofibrato, con ezetimibe, como decía Carlos, cuando decía él, bueno, es que no solamente tenemos estatinas para el tratamiento, tenemos también otros escalones, porque a veces no llegamos al objetivo del control de nuestro paciente. Ese riesgo residual que decía Mila, pues hay que reducirlo. Bueno, pues no tenemos interacciones con ezetimibe. No tenemos interacciones con anticoagulantes, con digoxina, con inhibidores de proteasa, ¿vale? O sea, recordemos que hay grupos muy concretos de pacientes, pacientes con VIH, esos pacientes que tenemos los cardiólogos olvidados, pero que cada día vamos a ver más, porque estas enfermedades crónicas, así como había el día de ayer la mesa de cardio-oncología, también pacientes con VIH se están volviendo pacientes crónicos, que son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, son pacientes que tienen muchos factores de riesgo, pacientes que utilizan fármacos antirretrovirales, que tienen unas vías metabólicas muy específicas y que tienen muchas interacciones farmacológicas, ¿vale? Entonces, este estatina en concreto nos puede ayudar.
Pacientes anticoagulados. Hemos estado hablando, en la mesa anterior pues habló de anticoagulantes de acción directa, pero todavía tenemos, como le decían, pues un amplio porcentaje de nuestra población tratados con anticoagulantes como acenocumarol, ¿vale? Específicamente en este estudio, comparando pacientes que estaban en tratamiento con warfarina, analizándoles por el tiempo de protomina, por el INR, no se vio una modificación de los niveles de la anticoagulación cuando estaban asociados a su tratamiento con pitavastatina. Tenemos muchos pacientes anticoagulados todavía con acenocumarol que muchas veces tienen problemas para tener también un control eficaz, un control mantenido. Bueno, pues intentemos también optimizar su tratamiento, intentemos ayudarles con este tipo en concreto de fármacos. Bueno, la siguiente pregunta, y siguiendo en la misma línea de efectos secundarios, irritaciones, etcétera, Mila, la siguiente pregunta te la hago a ti. Paciente que regresa a la consulta con síntomas de dolor, debilidad muscular, con mialgias, con valores de CPK moderadamente elevados y está tratado con atorvastatina 40. ¿Qué hacemos? Bien, yo antes que nada comentaros que en los grandes ensayos clínicos la incidencia de las mialgias es bajísima, igual que el placebo. Sin embargo, en todos los registros, el mundo real, quizás, eso es muy superior y muy variable. Y yo creo que aquí todos los que pasamos y vemos pacientes en la consulta, todos alguna vez vemos a pacientes que se quejan de dolores musculares, que luego veremos si tienen o no elevación de CPK, que eso ya es otra cosa. Ayer, y tengo que felicitar a Marisol, que ya se lo dije antes, bravo, porque hizo una muy buena presentación de todo el daño muscular y tal, y ya no me quiero yo repetir ahora, después de aquella... Mila, ¿puedo interrumpir? Sí, sí. Es una cosa que se me acaba de ocurrir así sobre la marcha. ¿Por qué no le pedimos a la audiencia que levante la mano quién ha encontrado mialgias en su consulta? ¿No? O sea, ¿quién ha encontrado algún paciente que le contase mialgias? Bueno, yo. Bueno, tardamos menos diciendo que no. O sea, Bien, entonces realmente esto es un problema real que muchas veces nos mete en la incertidumbre de qué hacer, quitársela, no quitársela, o cómo podemos mejorar al paciente. Si alguien le explica que toma un fármaco para mejorar su vida y está todo el día que no se puede mover, sobre todo una persona joven activa, bueno, pues es difícil de mantener. Entonces, bueno, la Sociedad Europea de Aterosclerosis sacó un documento que yo creo que es muy, muy atinado, primero con la definición, para que no nos engañemos y todo lo que pase por la consulta que le duela a alguien aquí o allá, lo vayamos a interpretar como secundario a la estatina, que eso también es otro riesgo, ¿no? Entonces, hacen una clasificación, como la veis ahí, un poco las mialgias con una CPK normal, pues ya veremos si es o no es. Luego veremos qué tipo de mialgias, que ya repasaremos lo que ya comentó ayer Marisol. Ahora, otra cosa es elevaciones moderadas, que sí vemos que temporalmente, cronológicamente están relacionadas con la estatina y por lo tanto con su supresión van a mejorar. Otra cosa es la miositis, que ya es una miopatía que muchas veces, curiosamente, pone de manifiesto enfermedades musculares subyacentes que no habían dado la cara y que se manifiestan ahí. Y que a lo mejor ahí tenemos que llamar a la puerta de otro especialista, biopsia, etcétera, etcétera, para que no se nos vaya algo que realmente puede ser relevante. La forma más grave realmente es la rhabdomiolisis, que por fortuna es muy, muy escasa, pero cuando sucede hay que tomar las medidas pertinentes, ingresar al paciente, hidratación intravenosa, etcétera, etcétera. Y luego hay un perfil curioso también, que es el que tiene CPKs elevadas, pero no tiene síntomas. Eso es otro grupo cuya relación es incierta, y lo que recomienda el grupo de consenso es que le dejemos en reposo, volvamos a repetir, así después de unos días sin ejercicio, porque realmente no sabemos muy bien a qué atenernos. O sea que en cuanto a la incidencia y a la definición, tenemos que tener muy claro que puede variar mucho, que las mialgias es lo más común, pero con digamos, un pronóstico, un comportamiento pues relativo. El único estudio que analizó este aspecto fue el STOMP, que ya es un estudio que randomizó a pacientes con atorva y placebo para ver si esos dolores o esos síntomas musculares se le podían atribuir, y de hecho hizo una definición clara para que no le llamemos de todo a todo y no sepamos luego a discernir cómo tenemos que actuar, ¿no? Yo creo que es un estudio interesante por eso. Y
propone este grupo europeo este algoritmo de consenso, que aunque es así un poco, parece que farragoso, yo creo que es interesante porque realmente es el paciente sintomático con un nivel moderado de elevación de CPK, bueno, pues lavado de estatinas, ver si le podemos reintroducir la estatina, si no, ir a una segunda o con dosis menores, hasta que consigamos el objetivo, que no perdamos de vista, que es el LDL, como dice la diapositiva, con las dosis máximas toleradas. ¿Que esto no nos llega? Bueno, pues tenemos ezetimibe. Yo ahí discrepo un poco con el grupo, con el penúltimo escalón. Y luego el grupo, digamos, de mayor gravedad, que serían las elevaciones ya que pueden condicionar una rhabdomiolisis, en las que también podemos lavar más tiempo, hasta mes y medio, 2 meses, y ver qué pasa después reiniciando dosis bajas. Una cosa curiosa es que las estatinas, algún paciente a mí me lo tiene dicho, mire doctora, yo me lo voy a tomar un día sí, día no. Entonces me quedo pensando, vaya, ¿no? Qué posología curiosa, pero sí que es cierto que los de vida media larga, y hablo de Pita, Atorva y Rosu, pueden tomarse incluso 1 o 2 veces por semana y vamos a conseguir a veces efectos sobre el LDL sin tantos efectos deleterios musculares. Entonces yo creo que nos tenemos que orientar por estas estrategias y pensar que efectivamente lo que producen las estatinas a nivel muscular parece que alteran la función de las mitocondrias musculares, son capaces de provocar o producir menos energía, menos ATP, y esto pues lleva a alteraciones musculares que incluso se han visto en biopsias, ¿no? Ayer esta diapositiva, este dibujito lo puso Marisol, que a mí me parece así muy al caso, ¿no? Porque son grupos musculares simétricos, grandes como los cuádriceps, los hombros, los brazos, los glúteos. Entonces, bueno, hay que pensar en estas opciones y no todas las molestias van a ser por estos fármacos. Dime, Adriana, adelante. Solamente un momento. A lo mejor la diapositiva anterior, la anterior, perdón. La de qué es lo que hacer. Bueno, lo único que estaba publicado en 2015, a lo mejor a día de hoy, también teníamos otro escalón en el último nivel, los inhibidores, ¿no? Claro, por eso digo que me saltaría el paso de los fibratos, iría directamente a los inhibidores, pero lo dejé ahí porque así está escrito por el grupo de trabajo. Factores de riesgo. Bueno, una cosa que me llama la atención, el bajo peso, las mujeres de baja superficie corporal y asiáticas. Bueno, esto es un perfil que las asiáticas no, pero en nuestro medio mujeres de menuditas, hay muchas, entre las que casi que me encuentro, o nos encontramos algunas, ¿no? Pero algo que es muy común es el hipotiroidismo, la falta de vitamina D. Los fármacos que ya comentó Adriana, el VIH que estamos tratando y que llega a la coronaria con infarto, con retrovirales, los factores genéticos, luego la actividad intensa. Lo del pomelo realmente, yo creo que nadie se toma un pomelo porque a veces lo pregunto. Y este creo que es un clásico de alerta por el citocromo. Eso es que se toma mucho en Estados Unidos, no sé en Australia. Pues yo creo que en España, por lo menos en Galicia. Países anglosajones, sí. Que no. Entonces, estos factores de riesgo siempre a considerar cuando lo estamos evaluando, todas las comorbilidades, que es como Adriana explicó magníficamente, las interacciones. ¿Todo esto por qué? Pues que estamos sin saberlo. A lo mejor en lugar de dar 80 de atorvastatina estamos dando 120 o 160. O sea, que nos quedamos tan tranquilos, pero no. Estamos subiendo los niveles de lo que estamos dando cuando estamos interactuando con los inhibidores del citocromo 450 y por eso de ahí que la selección sea muy importante. Hay 20.000 documentos por cada comunidad autónoma de interacciones, de alertas de riesgo. Esta es de Osakidecha. Y, bueno, señalar que algunos fármacos como la pravastatina, la pitavastatina y la rosuvastatina, en ese sentido, tienen menos interacciones. Y a nivel muscular también parece que las que son lipofílicas actúan más, tienen más penetración en el músculo que las que son hidrofílicas. Bien, teniendo estas consideraciones, a ver si me hace caso. ¿Qué haría yo? Bueno, yo le quitaría la estatina para ver. Primero, confirmamos el diagnóstico. ¿Es o no es? Después, opciones. Tengo dos. O le pongo la misma a dosis bajas o reintroduzco otra estatina con un perfil, como decías tú, pues con menos complicaciones en relación con otros fármacos o con otras patologías. Una cuestión
a destacar y a señalar, que a veces el paciente lo asume muy bien, es tomarla en días alternos o un par de días a la semana, las de vida media larga. Y en nuestro medio, al menos en Galicia, el hipotiroidismo yo creo que está en la población general como, pues no sé cómo decirlo, es como el colesterol, es un continuo, cualquier paciente tiene hipotiroidismo y de hecho muchas de las hipercolesterolemias que vemos son secundarias. Entonces tendremos que controlar esto porque si no a lo mejor estamos provocando un daño sin tener bien controlados los niveles de tiroides y naturalmente los fármacos concomitantes. Esto sería lo que yo considero que habría que hacer. Y siguiendo en esta misma línea, la siguiente pregunta me la hago a mí mismo, como ayer Carlos, paciente con cardiopatía isquémica, que a veces ocurre, ¿no? En la práctica clínica nos encontramos un caso parecido. Paciente con cardiopatía isquémica está controlado, pero justo en el límite del control, está con atorvastatina 40 y ezetimiba 10, que refiere a mialgias, y la CPK está un poquito elevada solo. ¿Qué hacemos? Claro, nosotros cardiopatía isquémica tienes que tener objetivo de control porque si no se nos va a morir más. Atorvastatina es la estatina que mayores evidencias tiene en cuanto a prevención cardiovascular en prevención secundaria. También tenemos ezetimiba, que en el IMPROVE demostró beneficios cardiovasculares en el paciente tras un síndrome coronario agudo. La verdad es que nos quedamos bastante contentos, pero el problema es que el paciente empieza por mialgias. ¿Qué alternativas? Si yo reduzco la dosis de atorvastatina, el paciente no va a estar controlado. Si cambio estatina menos potente, sé que el paciente no va a estar controlado. ¿Tengo alguna alternativa que me pueda hacer que más o menos se mantenga el perfil lipídico igual y que sea mejor tolerado? Bien, estos son los objetivos que nos marcan las guías, que ya los conocéis todos vosotros, que es menos de 70, que es lo que tendría este paciente. Y también sabemos, y hay varios estudios que lo demuestran, que eso se hacía ya hace bastante tiempo, ahora no tanto, ¿no? Los pacientes que iban con síndrome coronario agudo, atorvastatina 80 y se cambiaba el tratamiento al cabo del tiempo por una estatina menos potente o se reducía la dosis. A veces era por efectos secundarios, a veces era por miedo a los efectos secundarios, aunque ya ha quedado claramente demostrado que es seguro bajar el LDL. Pero las consecuencias de esto y este estudio, y ya lo sabemos desde hace años, es que si desescalamos el tratamiento hipolipemiante en el paciente con cardiopatía isquémica, nuestro paciente se va a morir más, que es lo que se demostraba en este estudio, que ya al año siguiente el paciente tenía más infarto y más síndrome coronario agudo. Con lo cual, con el objetivo siempre del colesterol en su sitio, ¿qué alternativas podemos tener en el tratamiento hipolipemiante para que se mantenga el perfil lipídico, ¿no? Entonces, en cuanto a la eficacia en el descenso del colesterol LDL, esta es la clásica diapositiva de las guías europeas, también las guías americanas lo ponen en porcentajes, pero dice más o menos lo mismo, pero en cuanto estábamos tomando atorvastatina 40, y atorvastatina 40, según vemos aquí, la eficacia más o menos sería equivalente, ¿no?, a rosuvastatina 10, 20, dependiendo del estudio. Pitavastatina a dosis de 4 miligramos ya se nos empezaría a quedar un poco corto cuando queremos descensos tan importantes, pero bueno, como vemos ahí, el intervalo de confianza a veces también habría algún paciente que podría alcanzar, pero fundamentalmente si vemos equipotencia en cuanto a atorvastatina sería sobre todo con rosuvastatina. Esta es una revisión que hicimos ya hace unos años, Vivencio y yo, en cuanto al papel de rosuvastatina en el continuum cardiovascular y tienen evidencias de distintos ensayos clínicos, ahora hay más, esto ya lo hicimos hace unos años, también en el paciente en prevención secundaria, sabiendo que el que tiene mayores evidencias, sin ninguna duda, es atorvastatina, ¿no? Atorvastatina 80 es el gol estándar tras un síndrome coronario agudo. Con respecto a rosuvastatina, tenemos ensayos clínicos que nos dicen que es capaz de regresar la placa, de reducir el volumen de la placa aterosclerótica, y también tenemos estudios no tan potentes como atorvastatina, pero también tenemos estudios que se han hecho en comparación con atorvastatina en el contexto del síndrome coronario agudo. En este caso era el Centaurus en síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo. Y los resultados principales decían que la reducción del colesterol LDL, comparamos rosuvastatina 20 con atorvastatina 80, realmente la reducción de colesterol LDL al mes, a los 3 meses, era bastante parecida, pero lo que me parece más relevante es que en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores, el MACE, era bastante similar entre rosuvastatina y atorvastatina. Entonces, bueno, aunque las evidencias son mayores en este contexto con atorvastatina, pero bueno, este estudio y otros similares, y también los de regresión de placa, sugieren que en cuanto a la eficacia en prevención secundaria podría ser parecida. Lo que sí sabemos es que rosuvastatina es de las estatinas que mejor se toleran, como vemos ahí, y dentro de las dosis más potentes y dentro de las más potentes, claramente, como vemos ahí, es la que mejor se tolera.
Entre otros motivos, porque tiene poco riesgo de interacciones. Las que no se metabolizan por el citocromo P450, ya se ha ido comentando a lo largo de la sesión, son pravastatina, rosuvastatina y pitavastatina, y por lo tanto son las estatinas que tienen un perfil de seguridad mayor, sobre todo en el paciente polimedicado, que es la mayor parte del paciente con dislipemia, sin ninguna duda el paciente con cardiopatía isquémica. Nosotros, cuando tenemos un paciente le pones una estatina, normalmente tiene mialgias. Si el paciente lleva tratamiento con estatinas y de repente al cabo de meses o años empieza con mialgias, generalmente eso es porque se ha añadido un fármaco que interacciona, ¿vale? Entonces, bueno, en ese contexto, pues parece que estos serían los que son más seguros. Este es un estudio que publicó Encio Barres de farmacoeconomía ya hace unos años, que era en el contexto de cuando estaba Rosu de marca y atorvastatina genérica, y aún así en el paciente de prevención secundaria era más eficiente rosuvastatina porque se toleraba mejor. Ahora que rosuvastatina también hay genérico, ha bajado el precio y por lo tanto ya no tiene ninguna duda que incluso que en este contexto pues sería más barato la rosuvastatina, ¿no? ¿Y qué evidencias tenemos? ¿Tenemos evidencias también combinar rosuvastatina con ezetimiba? Pues sí. Se mantiene el perfil de seguridad y, como vemos, al igual que ocurre con cualquier estatina, cuando nosotros añadimos ezetimiba, pues añade pues, un 15-25% de eficacia adicional. Normalmente la ezetimiba, cuando es en monoterapia, es un 20-25%, cuando se combina una estatina el beneficio adicional está en torno al 15-20%. Con lo cual, en este paciente de alto riesgo cardiovascular que ya ha tenido un infarto, que es cardiopatía isquémica, que ya sabíamos la dosis de atorvastatina con el que se mantenía el colesterol L, que estaba en objetivos, pues la alternativa parece más lógica, sería mantener ezetimiba y cambiar la atorvastatina por rosuvastatina. Y luego, si ya el paciente no lo tolera, pues ya nos plantearíamos los inhibidores PCSK9. La siguiente pregunta se la voy a hacer... ¿Tu cabeza no me deja, macho? Ah. Sí. Al doctor Vidal, que es ante un paciente con cardiópata con insuficiencia renal moderada, en el que se debe instaurar un tratamiento con hipolipemiantes. ¿Qué alternativas te planteas? Bueno, te puedes plantear así unas dudas, ¿no? En el sentido de que probablemente por inercia pues no solemos modificar mucho la dosis que una vez está puesto y el paciente igual va evolucionando y va desarrollando más insuficiencia renal, a veces no ajustamos, ¿no? Y quizás ahí es uno de los detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Que igual si no ajustas y el paciente desarrolla insuficiencia renal, pues pueden aumentar también los efectos secundarios, ¿no? Entonces, ¿dónde nos movemos, no? Depende un poco de la clasificación que usemos, ¿no? Pero vamos, estamos hablando del paciente que tiene entre 59 y 30 y se puede un poco subclasificar. Lo que está claro es que, bueno, en el riesgo muy alto, sin ser cardiópata, ya la disfunción renal, pues te otorga mucho más riesgo y la disfunción renal moderada pasa a ser un paciente de riesgo alto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ya del paciente cardiópata nuestro, ¿no? Que ya siempre va a ser el de muy alto riesgo, ¿no? Realmente, ¿no? Y las guías lo que nos dicen es que en lo que se refiere a la insuficiencia renal, pues que tenemos que valorar al paciente, como ya os he dicho, ¿no? Entre riesgo alto o muy alto, ¿no? Y realmente, pues bueno, nos hablan de estatinas o combinar estatina y ezetimiba, ¿no? Sí que es cierto que luego ya en otros escenarios tenemos muchos menos evidencias, ¿no? En lo que se refiere pues todo el tema de la diálisis, etcétera. Vamos, centrándonos un poco en el tema del cardiópata y la insuficiencia renal, realmente las guías, y vamos un poco al meollo, ¿no? Realmente el tema es el metabolismo, ¿no? Y realmente pues lo que se dice es que hay que buscar estatinas que se eliminen principalmente por vía hepática, ¿no? Que en este caso pues sería la fluva, la torva y la pitavastatina, ¿no? Y luego también hay que tener un poco lo que hemos hablado, ¿no? De los citocromos, ¿no? Que también pueden potenciar esas interacciones, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que cuando el paciente desarrolla insuficiencia renal, pues ya le confiere un mayor riesgo, también tiene un perfil de dislipemia diferente, ¿no? Que es mucho más heterogénico. Si planteamos un poco el tema de por qué, bueno, pues realmente es la excreción, ¿no? Cuando comparamos las distintas estatinas, ¿no? Están marcadas ahí en rojo las que serían de menor excreción renal, bueno, son las que podríamos estar estableciendo la duda de cuál escoger, ¿no? Y realmente, pues bueno, tenemos la rosu, tenemos también la pita y la fluva, ¿no? Y serían un poco las que tienen menor excreción renal. Entonces, claro, ¿cuál te podrías plantear, ¿no? Que sería un poco la duda, ¿no? Lo que sí que tendría importancia, que son de las guías CADIGO del 2013, pues es en las dosis que deberíamos de manejar en pacientes con disfunción renal, que yo creo que es importante, esos ajustes que plantean ellos. Luego tú cuando vas igual a la ficha técnica o en alguna guía, pues
el tema esto de las dosis no está tan clarificado, ¿no? Pero bueno, las últimas recomendaciones de los nefrólogos, pues realmente si os fijáis ahí, pues tenemos que reducir la dosis de la mayoría de ellas, ¿no? En esas situaciones de insuficiencia renal moderada. Entonces, claro, el tema sería un poco si hay algún dato que nos pueda hacer pensar que alguna estatina puede tener un perfil un poco más de interés, ¿no? Y bueno, hay algunos datos con PITA también, con el estudio Olivalo, ¿no? Que mejoraba el filtrado glomerular, aunque bueno, hay gente que dice que también con otras, y en algún metaanálisis también se ha visto que podría verse ese efecto de mejora del filtrado glomerular en esa población, pero realmente así con un estudio un poco centrado en eso, pues se dio con pitavastatina. Luego hay otro efecto que sería esa acción sobre el daño del túbulo intersticial. Entonces, bueno, una opción en insuficiencia renal moderada sería pitavastatina y luego, bueno, también las guías nos recomiendan las otras dos que hemos hablado, así por una pregunta sencilla, diría, en este caso, ¿no? Yo creo que no sé si tiene mucho o sea, debate puede tener, ¿no? Pero vamos, que el tema de insuficiencia renal sí que nos obliga quizás a ajustar dosis que probablemente, pues muchas veces por inercia no lo estamos haciendo. Adriana, esta pregunta ya te la hicimos una parecida el año pasado, que te dije que el año pasado te preguntamos a raíz del estudio Fourier si las guías de práctica clínica deberían modificarse, el objetivo de colesterol LDL, y pusiste un no rotundo. Puse un no rotundo, sí. No, pero espera, era mejor aún. Puse una bola de cristal a la pregunta de si el objetivo del LDL debería de haberse reducido. Mi respuesta fue, la primera diapositiva era una bola de cristal, entonces yo le decía, perdón, que tenía que actuar como estilo bruja, en plan, voy a mirar el futuro. Será la respuesta, ¿qué querías? Sí, fui un poco bruja. Y dije que no, mi respuesta fue no. ¿Y por qué fue no? Porque el objetivo del LDL que nos marcan ahora mismo las guías europeas que tenemos en a día de hoy, 14 de abril, bueno, nos dicen un objetivo de LDL de 70 y, ¿vale? Menos del 50% del LDL basal, sí, tu LDL está entre 70 y 135. Entonces, de tal forma que es un objetivo que dice I, o sea, es decir, va más allá, ya el objetivo que nos plantean las guías de ahora es más allá de reducir más de 70 miligramos por decilitro. Otra cosa es que no hacen como las guías canadienses, ¿sabes? Que dicen, bueno, las guías de diabetes, perdón, que dicen menos de 50. O sea, no nos han marcado el número. Pero si lees las letras pequeñas, ¿vale? Ya nos dicen que el objetivo debe ser más estricto. Ahora, ante esta pregunta que tú me has planteado, ¿hasta dónde es seguro bajar el LDL? Bueno, tengo ya más evidencias y un poco más de respuestas. Y esta es una pregunta muy interesante, ¿sabes? Porque a lo largo de los años de mi práctica clínica siempre había sido una duda que había tenido realmente. O sea, es decir, muy bien, bajamos el LDL, estamos teniendo estos objetivos que cada día son más estrictos, y yo cada día veo a mis pacientes con menos LDL. ¿Y esto es seguro o no? O sea, ¿esto tiene un límite? O sea, ¿hasta cuándo? Ayer Óscar decía, bueno, pues hemos visto una curva en J asociada a la hipertensión arterial, hemos visto una curva en J asociada a la frecuencia cardíaca, una curva en J asociada a la diabetes, o sea, a las hipoglucemias. ¿Qué pasa con el LDL? Bueno, pues hasta el día de hoy no se ha demostrado una curva en J, ¿vale? O sea, veíamos la clásica gráfica que presentó Mila, el CTT, esta de la reducción. Bueno, a ver, la curva del CTT nunca llegará a números negativos, porque eso no sería real, ¿vale? Pero sí lo que probablemente ocurra es que teóricamente, bueno, pues debería de estabilizarse en la línea basal del cero, en la línea de neutralidad, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy, con los resultados del estudio Fourier, bueno, que ya vimos que partían los participantes de un LDL de 92 miligramos con estos rangos intercuartiles, y se demostró un descenso a lo largo del seguimiento del estudio del 59% del LDL, lo que llevó a los participantes a un LDL medio de 30 miligramos por decilitro. Con estos rangos intercuartiles, recordad, ojo, rangos intercuartiles entre 19 y 46, con lo que todavía podían haber participantes que estaban por debajo de 19, ¿vale? ¿Y qué fue lo que demostramos, o lo que los autores demuestran con el Fourier? Bueno, seguridad, ¿vale? Cuando se vieron todas estas alertas que había de preocupación sobre posibles efectos a nivel de cataratas, a nivel de afectaciones neurocognitivas, a nivel de diabetes, bueno, lo que han demostrado es seguridad. Seguridad en el empleo y seguridad, por lo tanto, en la reducción del LDL.
La única parte adversa que se vio que estaba un poquito más aumentada frente al placebo en el grupo de evolocumab fueron las reacciones alérgicas locales, ¿vale? Y a lo mejor un poquito de alguna cosa que yo incluso en mi práctica clínica, en el día a día, pues solamente asociado a esto, lo que cuentan los ensayos. A lo mejor el paciente tiene como una sensación como de mal cuerpo al día siguiente, como un poco de que si se fuera a resfriar. Es algo que les cuento a mis pacientes, que sí que me han dicho, bueno, sí, alguna vez lo he sentido, pero nada más, ¿vale? Pero de lo que podemos sacar aquí, lo que podemos traducir de estos resultados es la seguridad que estamos teniendo en la reducción del LDL. Ya os digo yo, pues con estos rangos intercuartiles de reducción del LDL, ¿vale? Desde 19 hasta 46. Específicamente, también el año pasado, en el 2017, se publicó el estudio Ebbinghaus, que fue un estudio, un análisis de esta población del estudio Fourier, donde se analizan específicamente pruebas para determinar si hay una asociación de deterioro cognitivo asociado a la reducción del LDL. Y quiero que se fijen en este cuadro rojo que he remarcado de aquellos grupos de pacientes con un LDL por debajo de 25 miligramos por decilitro. Es el grupo de menos LDL que se encontró en el ensayo y lo que encontramos es seguridad. No se demostraron efectos adversos a nivel cognitivo. Bueno, y esto nos puede preocupar un poco más en el ensayo clínico, pero ¿qué pasa cuando yo me voy a un modelo natural? O sea, esos fueron los pacientes a los que yo les he dado el anticuerpo, les he reducido mucho el LDL y bueno, a día de hoy yo me quedo segura. Bueno, veamos qué es lo que pasa con el modelo biológico, el modelo humano. Bueno, pues este es el estudio de la población que se publicó hace unos años, de la que se tomó la idea de la mutación. Esta fue la población que nació con esta mutación de no tener el inhibidor de PCSK9, ¿vale? De la que se sacó la idea de, bueno, si esta población tiene tan baja probabilidad de eventos cardiovasculares, pues será por algo. Bueno, pues aquí está el modelo humano de esto que estamos dando de tratamiento con anticuerpos. Y estos pacientes no tienen efectos adversos. Bueno, vayamos un poco más allá, porque no, Adriana, todavía no me dejas convencido de la seguridad de la reducción del LDL. Muy bien, y esta es una diapositiva, un cuadro muy interesante que me facilitó el doctor José Ignacio Cuendea, que le agradezco, y son análisis de sangre de cordón umbilical de recién nacido. ¿Ustedes conocen un mejor modelo de desarrollo neurológico o de desarrollo de crecimiento a pasos agigantados que un recién nacido? Yo, vamos, es el mejor modelo que puedo conocer, un recién nacido que va a crecer y que se va a convertir en un niño y después en un adulto, que somos nosotros. Bueno, pues estas son las cifras del LDL de esos cordones umbilicales de esos bebés en diferentes sitios del mundo, ¿vale? Y a los niños, a los recién nacidos, no les pasa nada. Por lo tanto, con estas cifras tan bajas del LDL y con todo el desarrollo metabólico y el gasto energético, el gasto de todo el desarrollo que tiene que hacer un recién nacido para su desarrollo neurocognitivo y su desarrollo corporal. Por lo tanto, tenemos los modelos biológicos, tenemos los modelos humanos, tenemos el modelo del anticuerpo, sentámonos seguros del descenso del LDL. Bueno, y por el diseño del estudio también tenemos los resultados del Odyssey Outcomes, que se presentaron también recientemente en el Congreso Americano, y el día de ayer también se comentaron estos resultados. Bueno, pues ya nos dijeron el día de ayer, José Tuñón nos comentó, bueno, pues por diseño del estudio está determinado pues que se quiso mantener a los pacientes en un rango entre 25 y 50 miligramos por decilitro del LDL para seguridad. Así se diseñó el estudio. Pero ¿qué es lo que vemos? Que nuevamente, cuando analizamos estos pacientes con estas reducciones del LDL que se hicieron en este estudio con las cuestiones metodológicas, bueno, pero de todas formas estamos viendo seguridad ante la reducción del LDL, seguridad de que podemos hacerlo, que podemos llegar a lo que decía Carlos, el LDL cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que la respuesta ha quedado bastante clara y hemos puesto a Mérida y Toledo en el contexto que se merecen, al mismo nivel de la India, Japón y las grandes potencias. Luego las cuestiones económicas. Aquí, ¿no? ¿Cómo? Mérida y Toledo. Aquí. Sí. Luego las cuestiones, luego las cuestiones socioeconómicas de cada país y el desarrollo del niño variarán, pero bueno, esos serán cordones umbilicales. Pues por eso tenemos gran potencial.
Bueno, la siguiente pregunta la voy a contestar yo y es esto de que hablamos a veces en la televisión o los productos que nos traen los pacientes, que a veces se toman los nutracéuticos si tienen algún papel en el paciente cardiópata. Realmente ahora veremos las evidencias, o sea, yo creo que sí, porque, a ver, tenemos pacientes con cardiopatía isquémica, les ponemos atorvastatina, les ponemos ezetimiba, si están por encima de 100 les podemos poner inhibidores PCSK9, pero el problema es aquellos que se quedan en cardiopatía isquémica estoy hablando, entre 70 y 100, quiere decir que sabes que no están controlados, a lo mejor hay que añadir algo más, hay algo más, que es lo que nos dicen los nutracéuticos, que es algo que, como veremos ahora, está en las guías de práctica clínica. Esta diapositiva, que ya se han puesto varias veces a lo largo de estas jornadas, lo que nos dice básicamente es que da igual con qué reduzcamos el colesterol LDL, lo importante es reducir el colesterol LDL más allá de la molécula de la que estemos hablando. Podemos hablar de inhibidores PCSK9, de las estatinas, de la dieta, de ezetimiba, etcétera. Lo importante, y de hecho en esta red de regresión que nosotros vemos, lo importante es el beneficio cardiovascular que nosotros obtenemos es por la capacidad que tienen de reducir el colesterol LDL, no por la molécula en sí misma. En cuanto al, ya en concreto, el papel de los nutracéuticos, esto es algo que no es que me lo estoy inventando, que salga en la televisión, etcétera, sino que es algo que está bien reflejado en las guías de práctica clínica. Es verdad que no todos tienen las mismas evidencias, y ahora veremos el que más evidencias científicas tiene, pero como vemos aquí en esta diapositiva, a la hora de reducir al colesterol LDL con los cambios en el estilo de vida, vemos, por ejemplo, que reducir el colesterol de la dieta tiene un efecto discreto, que aumentar la actividad física tiene un nivel discreto a la hora de reducir el colesterol, y sin embargo, cuando estamos hablando de la levadura roja de arroz, el efecto es moderado, y además pone que es un nivel de evidencia A. Cuando antes les comentaba los objetivos terapéuticos de LDL menos de 70, etcétera, el nivel de evidencia era B, y aquí, sin embargo, están poniendo el nivel de evidencia A. Evidentemente no es un nivel de evidencia A con respecto a la reducción de eventos cardiovasculares, puesto que no tiene ningún ensayo clínico que haya demostrado que los nutracéuticos disminuyan los eventos cardiovasculares. Este nivel de evidencia A se refiere a su efecto en el perfil lipídico y su efecto en cuanto a la seguridad, que más o menos pues tienen un efecto similar en distintos perfiles de pacientes con un muy buen nivel de seguridad, que yo creo que también es uno de sus puntos fuertes. Lo que voy a comentar ahora es una molécula que nosotros hemos trabajado, un compuesto que Vivencia y yo hemos trabajado bastante y tenemos alguna publicación al respecto, que es Armolipid Plus, que yo creo que analizando los distintos nutracéuticos que hay es el que tiene más evidencias clínicas en cuanto a ensayos clínicos, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué es Armolipid Plus? Armolipid Plus, digamos que la filosofía es lo mismo que se hace cuando nosotros utilizamos antihipertensivos a dosis bajas con mecanismos de acción complementario, que se potencia el efecto antihipertensivo, pero como utilizamos dosis bajas, el nivel de seguridad es muy bueno. Pues esto es lo mismo que se hace aquí. Tenemos la berberina, que actúa a nivel de PCSK9, tenemos la levadura roja de arroz, que es la monacolina K, y tenemos los policosanoles. Y para que vean que son dosis bajas, realmente la monacolina es lovastatina, o sea, la única estatina, o sea, todas las estatinas son sintéticas, excepto la lovastatina, que es una estatina natural, que es la monacolina K. Pero nosotros siempre que pautamos una estatina es a partir de 10 miligramos, aquí es 3 miligramos. Lo mismo ocurre con berberina y lo mismo ocurre con los policosanoles, es decir, combinamos distintos componentes, distintos compuestos que reducen el colesterol y se potencian entre sí. Además tienen ácido fólico y antioxidantes, entre ellos la coenzima Q10, que la coenzima Q10 tiene un efecto protector, además de ser antioxidante, tiene un efecto protector a nivel muscular, ¿de acuerdo? Que también ayuda a que sea eficaz. En cuanto a la eficacia, más o menos vemos ahí que es 25 miligramos de cilitro es lo que reducen. Por eso digo que en aquellos pacientes que se quedan entre 70 y 100, pues es el componente ideal en los pacientes con cardiopatía isquémica. Además de los tratamientos hipolipemiantes, hemos visto antes que las estatinas, excepto pitavastatina, era diabetogénica, hemos visto que ezetimiba era neutra, los inhibidores PCSK9 son neutros, en cambio Armolipid Plus tiene un efecto positivo en cuanto a la glucemia, puesto que mejora la sensibilidad a la insulina. Aparte, pues tiene un desarrollo clínico que es bastante parecido a un fármaco, que es un nutracéutico, y que tiene unos controles de calidad bastante seguros, que no es como la levadura roja de arroz cuando vas a comprarle un herbolario, sino que aquí hay controles de calidad. En cuanto a otro tipo de estudios, más allá de la reducción o la mejora del perfil lipídico, también tiene estudios que se ha visto que mejoran el endotelio y disminuyen la rigidez arterial. Es verdad que no tenemos de reducción de eventos cardiovasculares, por eso es un tratamiento adyuvante en aquellos pacientes que se quedan 70 y 100,
porque no llegan con estatinas ezetimiba, porque no toleran estatinas, porque no toleran ezetimiba, cualquiera de las combinaciones. Un par de ensayos clínicos en prevención secundaria. Cuando nosotros tenemos un paciente en prevención secundaria que está tomando una estatina y no se controla el colesterol LDL, tenemos dos opciones: doblamos la dosis o asociamos otra cosa. Bueno, pues esto fue lo que se vio en este estudio: doblar la dosis de estatina frente a mantener la dosis de estatina y asociar Armolipid Plus. Lo que se vio en cuanto al efecto sobre el perfil lipídico era muy similar, pero en aquellos pacientes que se asoció a Armolipid Plus en lugar de doblar la dosis no hubo ningún incremento de CPK, y esto ocurrió en un 10% de los pacientes tratado al doblar la dosis de estatina, que más o menos es lo que te puedes encontrar un poco menos cuando utilizas atorvastatina 80. También tiene estudios en combinación con ezetimiba en los que te demuestran que es seguro, o sea, que no aumenta ni las transaminasas ni la CPK, y que además produce reducciones adicionales del colesterol LDL. Entonces, en la situación actual que tenemos, que es esta, que hay un 20% de pacientes controlados, o sea, el 80% no están controlados. Es verdad que hay un grupo de esos pacientes que van a ir inhibidores PCSK9, pero también hay que ver otro montón de pacientes que, a pesar de estatinas, a pesar de ezetimiba, en cualquiera de sus combinaciones, pues necesitas algo más, y esto podría, pues, ayudarnos en algún paciente en concreto. Bien, la siguiente pregunta que te hago, Mila, es: paciente con cardiopatía isquémica, un colesterol LDL de 108, tratado con atorvastatina 80. ¿Qué hacemos? Bien. Bueno, pues esto enlaza perfectamente con lo que estabas comentando y con lo que llevamos hablando durante toda la mañana. Bueno, la mañana no, sino todos estos días, ayer también. Las opciones que tenemos, ¿no?, con los fármacos que tenemos y los objetivos que tenemos que alcanzar. Estamos cerca, pero no en el objetivo. Y esto que comentabas, Adriana, de cuanto más bajo mejor, yo creo en eso también. Por ese factor, por ese grupo que no tiene esas proteínas y no le pasa nada. Y porque lo lógico es pensar que si uno nace con 20, 30 o 40, eso es lo que deberíamos tener, porque estamos hechos biológicamente para hacer cosas que no hacemos. Entonces yo, vamos, a propósito de que Óscar ayer era un poco escéptico de que habría curva en J, no sé, Óscar, yo creo que aquí no, creo y espero. Bueno, pues lo que nos dicen las guías, que vamos a ver, son las opciones que podemos tener. Asociar ezetimiba, que sabemos que un 20% podemos rebajarlo. Utilizar inhibidores de PCSK9, bloquear la proteína, aumentar los receptores a nivel de la superficie de la membrana celular, y con ello captar y disminuir niveles de colesterol. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues si no alcanzamos el objetivo, tenemos como una indicación 2A, pues podemos ver la combinación, ¿no? ¿Qué pasa con la combinación? Esto también es un poco variable. Es cierto que hay datos en los que vemos que la combinación con cualquier dosis de atorvastatina es casi similar a la dosis más alta de forma aislada, pero a veces vemos que es variable y que en un individuo puede rebajar hasta el 5 o 10% y otro llegar hasta el 10%. 10 o 20%. Entonces, bueno, es una buena alternativa, así lo recogen las guías, a mí me parece una buena opción, pero bueno, a raíz del ensayo Fourier, Odyssey, también tenemos la opción de los inhibidores de PCSK9, como una indicación 2B. Esto ya lo visteis ayer, lo acabamos de ver ahora, una reducción espectacular, reducción del endpoint combinado. Quizás una pega en estos estudios, poco tiempo, creo que deberían haber hecho estudios más largos en el tiempo. Hay que ver, ir para atrás a los 4S, etcétera, etcétera, son muchos más años, que creo que las curvas iban a ser probablemente mucho mejores, con más peso. Esa es mi opinión. Bien, tenemos un paciente que comenta, me pregunta, ¿qué hago con esto? ¿Qué haces? Bueno, dentro del IPT, del documento del Ministerio, tenemos un margen de maniobra con este paciente tranquilamente, porque no tenemos objetivos y parece que además está sintomático en relación probablemente con la dosis que tiene, 40 miligramos de atorvastatina. Y quiero comentar, yo el primer paciente en el que lo utilicé, un inhibidor de PCSK9, fue un profesor universitario en el postsíndrome coronario agudo, enfermedad de tronco, que no quiso operarse. Sabéis que a veces hay gente muy ilustrada que precisamente uno tiene dificultad y leyó, supo, su padre se había muerto revascularizado quirúrgico y dijo que a él no lo operábamos, que se ponía un stent. Vale, pues adelante, no hay de otro, pues te pones un stent, una persona joven, activa, cabal, y se fue con su stent. Se va con atorvastatina,
A los 2-3 meses, arrastrado. Cambiamos a rosuvastatina, arrastrado. Pitavastatina, arrastrado. Ezetimiba, todo, absolutamente todo. Hasta que fue mi primer paciente con inhibidores de PCSK9, que realmente me quedé absolutamente sorprendida de la tolerancia clínica, 0 problemas, vuelve a la vida, da clases, porque pasó una larga temporada que decía, me cuesta incorporarme de la cama, no puedo hacer nada, no quiero vivir así. Y la verdad es que hay casos límite que para mí me llena así de satisfacción, porque tenemos una buena amistad ahora, y además siempre estoy mirando a ver si el stent no se le vaya a tapar, ¿no? Lo veo muy, muy de cerca. Él también está un poco preocupado, entonces es muy estricto con los controles de LDL, y lo somos, ¿no? Por esa circunstancia que tiene. Pues ha sido espectacular y se acabaron los problemas, y ahora, bueno, da clases y hace un montón de cosas. Esto es una experiencia personal que comento porque, como fue la primera, aparte que nosotros, bueno, participamos en el Fourier, el Odyssey, y bueno, más o menos ves el perfil clínico, no sabes lo que estás dando, pero ves a los pacientes un día y otro, y bueno, te da una idea aproximada de cómo van las cosas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un margen, espérate, que esto se saltó a la siguiente, ¿no? Un margen que yo creo que en este caso he puesto Velocumab basándonos en el escenario del Fourier, más que nada especial, que los objetivos de niveles de LDL y de endpoints combinados serían muy similares, por el escenario del paciente. El Fourier es un paciente más crónico, una cardiopatía isquémica, podría tener un ictus, podría tener una arteriopatía periférica. El Odyssey es un perfil post-síndrome coronario agudo, porque en términos de eficacia pues estaríamos con el alirocumab también en niveles muy buenos. Yo en este caso creo que lo intentaría con el ezetimibe, y desde luego la opción sería un inhibidor de PCSK9. Vale, muchas gracias, Mila. La siguiente pregunta es para Rafa. Paciente con síndrome coronario agudo reciente, ¿qué hacer en función del colesterol L y hasta cuándo esperar, modificar, empezar un tratamiento? Bueno, pues esta es la última pregunta, ¿no? Penúltima. Vale, pues en principio ya lo habéis contestado en la charla un poco, porque se habló de cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor, ¿no? Yo creo que esa es un poco la respuesta, ¿no? El tema es cuánta prisa nos damos, ¿no? Y como Jack Sparrow corriendo en la playa, ¿no? Realmente, pues el tema es ese, ¿no? Y las guías lo que nos dicen claramente es que un infarto, estas son las últimas guías de infarto con elevación del ST, ¿no? Y nos hablan eso de que hay que empezar con una estatina potente lo antes posible, ¿no? A menos que haya una contraindicación, y ese es el objetivo. Luego, otro de los objetivos es llegar a menos de 70, o esta reducción del 50% entre 70 y 135, y evidentemente lo primero que hay que hacer es obtener el perfil lipídico para saber por dónde nos movemos, ¿no? La guía habla un poco así por encima de que quizás esperar las primeras 24 horas para hacer esa determinación, porque a veces hay un poco de oscilaciones, ¿no? Y luego nos plantean que en el caso de que el paciente siga con más de 70 y no con estatinas y siga el riesgo, pues intentar otras terapias, que sería ezetimiba o los inhibidores de PCSK9, ¿no? Aquí en las guías incluían como una nueva recomendación esto, ¿no? Y era en base al Improve y al Fourier, y ahora pues también tendríamos los resultados de Odyssey, ¿no? Y realmente trae un esquema muy claro que nos dice casi en qué minuto hay que empezar con la estatina, ¿no? Y entonces cuando un paciente va a hacer una angioplastia primaria, pues ya nos marcan aquí que, bueno, a los 90 minutos ya debería estar tomándose la estatina. Entonces, cuanto antes mejor, 90 minutos después del infarto. E incluso este mismo esquema lo plantean para la fibrinolisis, y aquí le dan un poco más de margen, le dan 2 horas. O sea que, bueno, eso es el tiempo que hay que esperar. 90 minutos, 2 horas. Yo creo que siendo nosotros del Madrid, 93 minutos va bien. Bien. Pero bueno, que ese sería un poco el planteamiento, ¿no?, que hacen las guías, ¿no? El cuanto antes mejor está claro, ¿no? Y luego, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Pues el siguiente paso es hacer otra vez un control lipídico después del infarto entre 4 y 6 semanas, y ahí pues ver qué niveles hemos alcanzado, ¿no? Según la seguridad y la tolerancia, pues ir ajustando. Ahora os voy a plantear el esquema que ha presentado la Sociedad Europea, ¿no? Un poco planteando qué hacer con los inhibidores, ¿no? Realmente es casi menos ambicioso que nuestro IPT, en el sentido de qué niveles exige, ¿no?, para plantear algunas cosas, ¿no? Pero el timing que se plantea, pues esas 4 o 6 semanas, evalúas, luego otras 4 semanas si ezetimiba o no, y luego ya pues plantearías el último escalón. Entonces, realmente lo que te está planteando es que en casi 2 meses
ya hayas establecido tu estrategia, ¿no?, de tratamiento de la dislipemia, muy, digamos, muy activo, ¿no? Luego plantea un poco diferencias este consenso, ¿no?, en lo que se refiere a hiperescolemia familiar o no, a la intolerancia a las estatinas, ¿no?, pero centrándonos un poco en el paciente tipo, ¿no?, que es el del síndrome agudo, pues bueno, el esquema que se plantea es este, que es bastante rápido, ¿no?, y sería un poco el planteamiento. ¿Y en base a qué? Pues bueno, ya lo sabemos, en el Fourier, como dijo Mila, es un paciente más crónico, pero realmente sí que es un paciente que se demostró ese beneficio, ¿no? Y luego, pues evidentemente, también en Odyssey, que recientemente no está publicado, pero sí presentado en un congreso, es un paciente que ha tenido un síndrome agudo entre 1 y 12 meses, o sea que tampoco es tan inmediato. Y sí que es cierto que es cuanto antes mejor, ¿no? Eso es indudable, ¿no?, que se introduzca ya el inhibidor. Y un dato muy interesante que se ha publicado en su análisis del Fourier, que yo creo que se presentó en la AJA del 2017, que es de hace nada, ¿no?, porque esto lo han publicado ahora en abril, que es que realmente el beneficio va a ser mayor cuanto menos retrasemos, ¿no? Realmente aquí un poco en estas gráficas lo que se demuestra es que el evolocumab en el paciente que ha tenido un infarto hace menos de 2 años, cuando tú lo incluyes en el estudio, fue el que tuvo un beneficio más alto, ¿no?, que no esperes, ¿no? Sería un poco la lectura, ¿no?, aunque realmente con este esquema de las guías de consenso europeo, esperar son 2 meses. Entonces, bueno, que el manejo es como muy, muy dinámico. Esa sería un poco mi respuesta. Muchas gracias, ¿no?, Rafa. Y la última de las preguntas, que la voy a contestar yo, es para hacer una llamada de atención realmente a la enfermedad arterial periférica. El paciente con cardiopatía isquémica estamos muy concienciados de que no vuelva a tener un nuevo evento cardiovascular, y siempre que hablamos de evento cardiovascular nos referimos a cardiopatía isquémica y nos referimos a enfermedad cerebrovascular, pero no enfermedad arterial periférica. Y teniendo en cuenta los resultados de los ensayos clínicos que voy a comentar a continuación, pues deberíamos cambiar el chip, porque realmente también es importante. Estos son datos ya españoles del estudio PAMISCA, que se publicó ya hace unos años. Era en pacientes con síndrome coronario agudo la importancia que tenía la enfermedad arterial periférica. Primero, porque es frecuente. La enfermedad arterial periférica clínica es del 14% y la subclínica es del 28%. Es decir, estamos hablando de un 40 y pico por ciento de pacientes con enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, paciente con síndrome coronario agudo, siempre deberíamos pensar en esta alternativa. Los pacientes con enfermedad arterial periférica, sobre todo cuando es clínica, tienen un peor perfil de riesgo, porque tienen una enfermedad aterosclerótica mucho más avanzada, y eso se traduce en una mortalidad mayor. Por lo tanto, en estos pacientes deberíamos ser más agresivos, lo que quiere decir que tendríamos que hacer una búsqueda más activa de la enfermedad arterial periférica, no solo preguntándole al paciente, sino también haciendo un índice tobillo-brazo. Estos son los resultados del estudio Fourier y el estudio Odyssey, que ya se han comentado a lo largo de la reunión, y en este caso traigo este subanálisis del estudio Fourier, en donde mucho del beneficio se obtuvo en pacientes que tenían enfermedad arterial periférica, precisamente por eso, porque son pacientes de muy alto riesgo, y cuanto mayor sea el riesgo cardiovascular del paciente, pues evidentemente el beneficio que nosotros vamos a obtener de hacer tratamientos agresivos, en este caso el tratamiento hipolipemiante, pues evidentemente va a ser mucho mayor. Pero no solo ocurre con el tratamiento hipolipemiante, sino también con el tratamiento antiagregante. Y por eso he traído el estudio COMPASS. El estudio COMPASS era pacientes con enfermedad coronaria estable o enfermedad arterial periférica. Los pacientes fueron aleatorizados a rivaroxaban 2,5 cada 12 más aspirina, rivaroxaban 5 miligramos cada 12 horas o aspirina, que es lo que hacemos habitualmente en el paciente en cardiopatía isquémica crónica. En prevención secundaria, el seguimiento esperado era 3-4 años, pero se interrumpió precozmente por el beneficio clínico en el brazo de rivaroxaban, como ahora vamos a ver. Y estos son la variable principal del estudio, que era de muerte cardiovascular, ictus, infarto de miocardio. Lo que os comentaba antes, siempre estamos acostumbrados a esto, pero en ningún sitio ponemos enfermedad arterial periférica. En este caso, lo que se vio es que la dosis de rivaroxaban a la dosis vascular, 2,5 más aspirina, pues aportaba un beneficio adicional. Parece que en cardiopatía isquémica crónica, solo con la aspirina en monoterapia, pues nos quedamos cortos, sobre todo en pacientes de mayor riesgo, por ejemplo, como aquellos que tienen enfermedad arterial periférica. De hecho, vemos aquí que el beneficio incluso sería un poco mayor. No solo nos tenemos que fijar, como ya he comentado antes, en enfermedad arterial, en ictus y en infarto y en mortalidad cardiovascular, que por supuesto que también, sino también nos deberíamos empezar en nuestros pacientes cardiópatas a acostumbrar a hablar de eventos adversos también de los miembros inferiores, en amputaciones totales o parciales, etcétera.
y con diferentes complicaciones a nivel vascular periférico. Y vemos aquí cómo la dosis de rivaroxaban 2,5 más aspirina mejoró, además de una manera brutal. Vemos el conjunto fue un 43%, pero amputaciones vasculares totales fue un 58% de la reducción, amputaciones totales prácticamente se redujo en un 50%. Es decir, que nos tenemos que empezar a acostumbrar en el paciente con cardiopatía isquémica a buscar algo más. Es decir, preguntar al paciente si tiene claudicación intermitente, hacer un índice de tobillo-brazo, y si lo tiene alterado, pues tendríamos que ser más agresivos en el tratamiento, porque lo que estamos haciendo ahora nos vamos a quedar cortos. Bueno, estas eran todas las preguntas que queríamos comentaros a todos vosotros. ¿Alguna duda, alguna cosa, algún comentario que queréis hacer desde la audiencia? Sí, allí. Un comentario sobre los inhibidores de la PCSK9. ¿Hay algún protocolo? No debe haber todavía protocolo cuando tiene las dosis máximas de estatinas o hipolipemiantes orales el cambio. ¿O queda la habilitación del cardiólogo de turno? ¿Hay algún protocolo? Yo no, por lo menos no me di cuenta que haya un protocolo que lo pusierais ahí. Bueno, nosotros en el hospital sí que lo tenemos organizado. De todas maneras, pasa por una revisión de comisión de farmacia, jefe de servicio, petición tal, hay que argumentarlo sólidamente. El que tenga estatina o no, bueno, si la tiene, y el hecho de que vayas a ese otro escalón es o porque no alcanza su objetivo, si está con algún síntoma. Entonces yo lo que hacemos, cada uno de nosotros, a veces es rebajar la dosis de la estatina, mantenérsela y añadir el inhibidor de PCSK9. Eso sí, está protocolizado un poco las vías para tomar la determinación de ir al tercer escalón, por llamarlo así. Tenemos, por decir, ezetimibe, segunda línea, y ya arriba el PCSK9 inhibidor. Pero con un muy complejo la cuestión, ¿cómo se dice?, logística. Yo creo que en todos los sitios de España es igual, es decir, complejo. Es de uso hospitalario, lo prescribe pues la gente en el hospital que ve este tipo de pacientes, medicina interna, cardiología, endocrino. Tiene que pasar por una comisión que es más o menos pesada dependiendo del hospital. Y ya está, entonces más o menos es igual. Nosotros, vamos, yo antes lo hacía de una forma mucho más sencilla, pero es que ahora lo han vuelto a cambiar y entonces tengo que seguir esos pasos. Antes hacía la petición desde Llanos, bajaba o hablaba con la farmacéutica, indicaciones en base al documento del ministerio, máxima dosis de estatina tolerada, no están objetivos, tuvo un infarto. No tengo que poner nada más. Y entraba y en la farmacia lo aceptaban o no. Normalmente sí, pero ahora lo han complicado un poco y no sé muy bien por qué, porque realmente no ha habido un exceso de prescripción o para pensar en una restricción económica. De hecho, lo podríamos haber preguntado ayer al consejero. Pues sí, en Andalucía sí, ya tienen un documento de inhibidores de PCSK9, el Sistema Andaluz de Salud. Nosotros lo tendremos también elaborado. Bueno, quiero decir que esto se va a regular porque es muy caro y realmente supongo que habrá que tener y esto también cambia de comunidad a comunidad, ¿no? Entonces, no todas las comunidades son iguales, algunas te exigen que tengas el primer escalón las estatinas, el segundo escalón el ezetimibe, y ya eso es como un tercer escalón, o sea, a veces es más o menos laxo, la complicación siempre vamos a tener que pasar por la comisión. Y después, por ejemplo, en el caso de las intolerancias, que hemos hablado mucho de las intolerancias a las estatinas, pues eso yo tengo que demostrar qué estatinas a dosis máxima he utilizado y que el paciente no ha tolerado, ¿no? Para poder demostrar que realmente el paciente tiene una intolerancia a las estatinas y que me puedan permitir la prescripción. O sea, realmente tiene un precio elevado, pero hay determinados pacientes que realmente se van a beneficiar mucho de esta terapia. Entonces, por eso son todas estas comisiones para identificar realmente al que más se va a beneficiar y es más coste efectivo. ¿Más preguntas? De hecho, perdón, Carlos, a este sentido, en lo que vemos ahí otra pregunta, a este sentido, bueno, próxima está por publicarse en el Circulation, pues un subanálisis del Fourier. Considerando esto, o sea, ¿qué poblaciones son las que más se van a beneficiar? O sea,
análisis de coste-efectividad, sabemos que son eficaces, pero bueno, seguramente que hay poblaciones que son las principales, las dianas terapéuticas, ¿no?, para estas cuestiones. Pues aquellos pacientes, como lo dijo Rafa, ¿no?, pues aquellos pacientes que estén dentro de los primeros 2 años del infarto, aquellos pacientes que tengan enfermedad de múltiples vasos, ¿no?, mucha enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, o sea, son estos pacientes pues los que más se van a beneficiar de estas terapéuticas. Quería apuntar una cosa en este sentido de no alcanzar objetivos, que ya lo comentabais en el Eurospire, en el, ¿cómo se llama?, el estudio este de Alberto Cordero, que... Sí, los 2 registros. Los 2 registros que acaban de, bueno, que se publicaron el año pasado en la Revista Española de Cardiología. Y es verdad, yo el otro día además me entretuve en la consulta, 20 pacientes, atorva 80, pues estaba el 30% en objetivos. Entonces fui a ver qué pasa. Son resistentes a la atorvastatina en nuestro medio y muchos de estos pacientes no lo retiran. O sea que realmente, para hablar de fracaso, yo creo que antes también hay que estar seguro de que es así, de que toma el fármaco y de eso, ¿no? Pero porque a veces te encuentras con la analítica, vas y dices, ¿pero qué está pasando? Atorva 80, cetimida, y pues no baja de ahí, pues... Sí, es lo mismo lo vemos en la consulta, ¿no? Que un año anterior estaba mejor controlado, de repente otro año no, de repente otra vez. Muy bien, para cumplir un poquito e irnos ajustando el tiempo, vamos a terminar esta mesa y pasar a la siguiente. Las conclusiones: el colesterol LDL cuanto más bajo mejor, cuanto antes mejor, y afortunadamente cada vez tenemos más alternativas terapéuticas que nos permiten individualizar el tratamiento para conseguir el objetivo que tenemos que conseguir en cada paciente, y también, como son tratamientos crónicos, que lo tolere bien y así lo retira de la farmacia. Muchas gracias por vuestras ponencias, que han sido magníficas. Gracias por su atención, y pasamos seguidamente a la mesa de valvulopatías.